En 1 Timoteo capítulo 4, verso 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hoy me gustaría tratar sobre el tema la importancia de la doctrina. ¿Qué es la doctrina y por qué es importante en la vida cristiana? Esta es una de las preguntas que muchos creyentes se hacen hoy en día. La palabra doctrina usada en la mayoría del Nuevo Testamento viene del vocablo griego didascalía, que significa enseñanza. Así que podríamos decir que la doctrina es el conjunto de todas aquellas enseñanzas que aparecen descritas en la Biblia, las cuales nos permiten fundamentar nuestra vida cristiana y aprender a relacionarnos con Dios de la manera correcta. En la parábola de los dos cimientos, Jesús nos enseñó claramente que su palabra es el único fundamento firme para nuestra fe y además es lo único que nos permite resistir a los vientos y a las adversidades de este mundo. Recuerde que un fundamento es aquello que sostiene una estructura y es por eso que cada uno de nosotros debemos tener un conocimiento sólido de la palabra para poder contrarrestar cualquier obra de las tinieblas. Si no tenemos un conocimiento doctrinal sólido, no podríamos crecer en el conocimiento de Dios, ni desarrollar nuestro llamado, y mucho menos mantenernos firmes frente a la adversidad. Un cristiano fundamenta su vida, sus acciones y decisiones únicamente en lo que la palabra de Dios le enseña. Y como podemos ver, la doctrina cristiana nos lleva a que nosotros desarrollemos una vida que agrade a Dios. He conocido muchos creyentes que de verdad anhelaban agradar a Dios con todo su corazón, pero que nunca lograron tener una relación plena con Él, porque sencillamente ignoraban las doctrinas básicas de la palabra. En el libro de Hebreos, el apóstol enseña: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto está en el capítulo 11, en el verso 6 de Hebreos. Esto significa que sin importar cuánto usted se esfuerce, si no tiene fe, jamás podrá agradar a Dios. ¿Y cómo podría usted tener fe si no sabe qué es o cómo conseguirla? En la medida que nosotros nos esforcemos por tener contacto con la palabra de Dios, la misma Escritura corre el velo y nos va revelando todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es donde empezamos a crecer en la fe, en la gracia y en el conocimiento de Dios. Porque recordemos, sin fe es imposible agradar a Dios. El doctor Derek Prince fue uno de los más grandes maestros bíblicos del siglo pasado. Egresado de la Universidad de Cambridge y luego profesor de lógica, se caracterizaba por tener una mente muy estructurada. Sin embargo, al experimentar el nuevo nacimiento, canalizó su formación intelectual para comprender las verdades de la palabra de Dios. Tuvo la habilidad de enseñarlas con gran sencillez. A través de una joven de Oklahoma, el Señor le dijo: considera la obra de la cruz una obra perfecta, completa en todo. Estas palabras se convirtieron en la base de su ministerio. Aunque no recibió la sanidad inmediata en los años de su vida ministerial, Dios lo fue llevando a una revelación más profunda en lo espiritual. Sin lugar a dudas, existe un poder extraordinario en el conocimiento del poder de la palabra de Dios. Un verdadero discípulo tiene un verdadero contacto con las Escrituras, pues ellas se convierten en roca firme para una vida, para mantenernos firmes en el momento de las pruebas. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque
Tu misma palabra abrió mi entendimiento, abrió mi corazón para aceptar todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias porque en la medida que hemos podido conectarnos con la palabra tuya, Señor, nuestra fe ha crecido y por eso podemos relacionarnos contigo. Te amamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina.